capítulo número 5. Vamos a leer versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Señor Dios, Padre, damos gracias por esta tarde, Señor. Queremos destinar estos minutos, Dios, para escuchar una vez más tu palabra. Sabemos que siempre hablas a nuestras vidas a través de cada precepto que has dejado allí. Te pido, Dios, que seas hablando a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, no solo a escuchar tu voz, sino a tener esa disponibilidad, esa sensibilidad, esa mansedumbre para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Bendice, por favor, este tiempo y habla a cada uno de los presentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos la vida del Señor Jesucristo, sobre todo aquel aspecto de su ministerio terrenal, bien sabemos que el Señor ejerció una gran labor de predicación y enseñanza. Esto nos lo registran los relatos de los evangelios según. El relato del evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y Juan. El Señor ejerció un gran ministerio de predicación y enseñanza. Él habló de diversos temas. Su enseñanza tuvo que ver con varios aspectos importantes para nuestra vida. ¿Quién más que Él, Señor Jesucristo, que es el maestro por excelencia? Él le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman rabí o maestro, y bien hacen porque lo soy. Él es el maestro por excelencia. Dentro de esta gran variedad de enseñanzas que Él transmitió a la gente de su tiempo, hubo una en especial, hubo una en la cual Él reiteró, y esto con el fin de advertir a la gente de su tiempo. Me refiero a lo que hemos leído en los versículos 29 y 30. La enseñanza acerca del infierno. Notaron que el Señor habla acerca de la importancia, de la urgencia de tratar severamente el pecado para no ir a la condenación. Esa es esa metáfora. No está diciendo que nos cortemos la mano o que nos saquemos el ojo, sino está hablando de que debíamos tratar severamente el pecado. El Señor entonces habló acerca del infierno. Pero aquí en Mateo capítulo 5, Él está advirtiendo y exponiendo lo terrible que es el infierno. Tal es así que dice el Señor: mejor sería que un miembro tuyo se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero más adelante en el Evangelio según Lucas, el Señor no solo habló del infierno, sino que tenemos de sus propios labios la descripción acerca del infierno. Él advirtió de que había un infierno. Pero también en Lucas capítulo 16 vamos a mirar que Él describió qué es el infierno. Esto para que la gente no especule. El Señor en su ministerio de enseñanza explicó y describió qué es el infierno. Hoy voy a hablarles, hermanos, de lo que he titulado la descripción del infierno. Si vamos a Lucas capítulo 16, vamos a encontrar algunas cosas que el Señor Jesucristo mencionó acerca de cómo es el infierno. Mucha gente tiene sus teorías e intenta tal vez negar la realidad del infierno, pero el Señor Jesucristo habló acerca de la realidad de ese lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo número 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Lo que el Señor manifiesta en esta historia, hay que decirlo de esta manera, no es una parábola. Nunca las parábolas utilizan nombres propios. Piense usted en alguna parábola donde utilice un nombre propio. Esta es una historia real, porque si lo rebajamos a la categoría de parábola, diríamos que es un relato ficticio. Y esto es lo que hacen algunas sectas que niegan la realidad del infierno, diciendo que como es una parábola, no es real. Es simplemente una enseñanza que busca detrás de eso dejar una verdad espiritual, pero que no es real. Pero como dije hace un momento, las parábolas todas fueron mencionadas sin nombres propios. ¿Hay algún nombre propio mencionado en la parábola del sembrador? No. Simplemente dice: el sembrador salió a sembrar. Y comienza a describir los terrenos. ¿Hay algún nombre en la parábola de la semilla de mostaza? Si ustedes miran, en ninguna de las parábolas se utilizan nombres propios. Sin embargo, aquí, en Lucas capítulo 16, se menciona a un hombre llamado Lázaro, que era el mendigo. Y la descripción que hace el Señor en el versículo 22 es que el infierno es un lugar de existencia y no de aniquilación. ¿Notaron eso?
Aunque los dos murieron, dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La muerte para el rico mencionado de esta historia no fue el fin, como la gente piensa que la muerte es el fin de todo. Nos morimos y ahí quedó todo. Es común encontrar gente que hable de la muerte como ahí termina todo. O la gente dice, yo creo que el mundo se acaba para el que muere. Pero la Biblia presenta de que la persona que muere, ahí no termina todo. Aunque este rico murió, al igual que Lázaro, la verdad es que ahí no terminó todo. El infierno es un lugar real de existencia y no de aniquilación. No hay tal cosa como que desaparezca la persona. El versículo 22 dice, y fue sepultado. El infierno o el Hades es un lugar real, tan real que puede contener la parte espiritual de los pecadores. Esto fue lo que pasó con el rico. Todo salvo irá a la presencia de Dios en el momento de la muerte. Pero también toda persona no salva, una vez se separe su parte física de la espiritual, automáticamente, instantáneamente, estará en ese lugar de tormento. Aquí el Señor llama al infierno el Hades, es decir, aquel lugar que contiene la parte espiritual de los que han muerto sin salvación. Su cuerpo, como leímos ahí en el versículo 22, se encontraba sepultado, el del rico. Pero su parte espiritual fue instantáneamente a ese lugar de tormento. Así como fue también en el caso del mendigo llamado Lázaro. Este hombre una vez murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham sabemos que es una figura judía para hablar del cielo. Así aparece mencionado en el Talmud el cielo, el seno de Abraham. Porque como ellos creían que solo los judíos serían salvos, entonces ellos decían los judíos que van al cielo son salvos y se encuentran en el seno de Abraham, consolados por el patriarca Abraham, que es el padre de la nación judía. Así le llamaban, pero lo que es seno de Abraham, paraíso y cielo son los mismos lugares. Entonces el infierno es un lugar real, no de aniquilación. No hay tal cosa como que la persona muere y deja de existir. La doctrina de la aniquilación, que se llama el aniquilacionismo, no es bíblico. Existen sectas que enseñan que los malos un día serán destruidos, obviamente luego de tener una segunda oportunidad. Ellos dicen que si una persona rechazó el mensaje de Dios, habrá una resurrección futura. Y en esa resurrección futura le van a proponer, le van a decir si acepta someterse a Dios. Si acepta, lo deja para que herede la tierra. Si no, Dios lo toma, lo aniquila, lo desaparece, pero no lo manda a ningún lugar de tormento. Esa es la doctrina del aniquilacionismo. La Biblia enseña que el infierno es un lugar real, un lugar de existencia y no de aniquilación. Y esto lo vemos en la historia de Lucas capítulo 16. Aunque el rico había sido sepultado, su cuerpo ya no estaba en esta tierra, pero seguía existiendo, ¿no fue así? Miren el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando murió el rico, su existencia no terminó allí. Luego de morir, pasó a la eternidad. Toda persona que muera, que fallezca, se encontrará en la eternidad. Una eternidad de salvación o de condenación. Y esto pasó con el rico. Una vez murió, fue sepultado, instantáneamente dice la Biblia de que se encontró en el Hades en tormentos. El Señor nos enseña que ese es un lugar real, no fue aniquilado. No dice la Biblia de que murió el rico y como fue malo, fue aniquilado, desapareció. O que se quedó su cuerpo y su parte espiritual dormido en la tumba. No, su cuerpo en la tumba, y el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El infierno es un lugar real. El Señor habla de que es un lugar de tormento. ¿Vieron que el versículo 23 dice, estando en tormentos? Continúa la existencia. El Señor nos habla y nos enseña de que este es un lugar real de existencia. No es un lugar, como algunos dicen, inventado. No, el infierno es la tierra. O el infierno es lo bueno y lo malo que vivimos aquí. No, es un lugar real. Un lugar de tormento. Y en ese lugar el rico continúa existiendo. Ya no está su cuerpo porque el cuerpo está en la tumba descomponiéndose. Pero la verdad es que su parte espiritual se encuentra en el Hades en tormentos. Qué tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de que el infierno es un lugar real de existencia, no de aniquilación. Nadie puede decir que el infierno es un lugar de aniquilación. Una vez murió el rico, seguía existiendo, pero ahora en un tormento eterno. Versículo 23, dice allí, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo más describió el Señor al infierno?
Bueno, lo describió como un lugar de existencia, no de aniquilación. Pero también lo describió como un lugar de continuo tormento. Es decir, que el rico no solo se encontraba en ese lugar, sino que estaba siendo atormentado. ¿Vieron ese estando en tormentos? El tormento continuo que he referido aquí en Lucas capítulo 16, mediante esa frase estando en tormentos, implica de que son varios e ininterrumpidos. Y la frase estando significa que mientras él esté allí, el tormento es real. Da también a entender esa frase que ese era el lugar que le correspondía. Y como le correspondía a ese lugar, mientras él esté allí, su tormento será real. Y dice el versículo que este rico alza sus ojos estando en tormentos. Esto nos lleva a pensar entonces que los tormentos del infierno son variados. No es solo un tipo de tormento, son variados. Son varios tipos. Las palabras usadas por el Señor dejan ver que ese lugar llamado el infierno tiene variedad de tormentos. Porque no dice el texto que estando en tormento. Dice estando en tormentos. Implica entonces que el tormento allí en el infierno es variado. Es de varias formas. Y las palabras usadas en este pasaje implican que su tormento era real. Se hacía manifiesto entonces ese tormento y que mientras él exista, mientras él esté viviendo allí en ese lugar, su tormento estará. Por eso dice de que estaba en ese lugar, pero participaba de lo que estaba en ese lugar. Mientras esté en ese lugar, estaba su tormento. Tormento eterno. Pero ¿qué más dijo el Señor acerca de ese lugar? Versículo 24. ¿Cómo más lo describió? Entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo más es descrito por el Señor el infierno? Es descrito también como un lugar en el cual ya no se puede alcanzar misericordia. Dios no está en misericordia en el infierno, ¿sabían? Está en justicia. Y tiene una razón de ser del por qué ya no hay misericordia en el infierno. Esto va de la mano con lo que dice el libro de Lamentaciones, que dice que nuevas son cada ¿qué? Cada mañana. Como en el infierno no hay tiempo, no pueden experimentar misericordia. Aquí en la tierra sí hay días, meses, años, segundos. Por lo tanto, sí se puede experimentar la misericordia de Dios aquí en la tierra. Pero en el infierno no hay día, no hay noche. Es eterno. Y por eso el Señor describe que ese lugar es exactamente en el cual ya no puede alcanzarse misericordia. Aunque este hombre imploraba misericordia, ya no la podía alcanzar. Eso es lo que dice el versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y lo dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. La misericordia no aprovechada durante la vida terrenal será misericordia negada en la eternidad, aunque se implore. Dios es misericordioso aquí en la tierra con el pecador y todavía le permite vivir y le permite, si él accede al evangelio, ser salvo. Pero una vez muera en esa lamentable condición, ya no hay misericordia. En el infierno no hay misericordia aunque se implore, porque como no hay tiempo, es eterno. La misericordia de Dios se experimenta en el tiempo. Día tras día, Dios es misericordioso con la criatura. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Aquí en el tiempo. Pero como el infierno es un lugar en el cual ya no existe el tiempo. No hay día, no hay noche. Por lo tanto, no hay misericordia ya. Vemos que este rico murió siendo pecador, ¿no? Murió en pecado. Y no solo eso, siguió en el infierno como pecador. ¿Notaron lo que está diciéndole a Abraham que haga? Que envíe a Lázaro. Este hombre quería que aún en el infierno le siguiera sirviendo Lázaro. Quiere decir entonces que el infierno no mejoró a este hombre. Todo lo contrario, manifestó su naturaleza. En el infierno el pecador seguirá experimentando la condición en la cual vivió. El pecado allí estará manifestado en toda su plenitud en la vida del no salvo. Este hombre dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En otras palabras, todavía pretendía de que Lázaro le siguiera sirviendo. Y esto no es posible. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cómo más describió el Señor el infierno? Como un lugar de tormento por las oportunidades no aprovechadas. ¿Vieron que Abraham le dice, acuérdate? Eso es el infierno, un lugar
donde el tormento se ceñirá sobre el pecador por aquellas oportunidades perdidas, sobre todo en lo referente a la salvación. Le dice, acuérdate que recibiste en tu vida tus bienes. Acuérdate. Luego, la mente y la memoria de este rico sigue todavía vigente. No es que murió y quedó desmemoriado. O si no, ¿por qué Abraham le dice, acuérdate? Acuérdate de que en tu vida, ¿cómo viviste? Recibiste tus bienes. Eso significa de que este hombre vivió toda su vida para sus bienes, porque era muy rico. Era tan rico que dice la Biblia de que hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, todos los días hacía banquetes. Imagínense todos los días, hacer banquete con esplendidez. Aparte de eso, vestir con las mejores vestiduras. Y esto es lo que le dice, acuérdate que en tu vida recibiste tus bienes. El infierno es un lugar de tormento por las oportunidades perdidas. El infierno no anulará la mente de la persona, es más, la va a potenciar. Y esta realidad la vemos en el rico. No quedó su mente en blanco, se potenció su mente al punto que puede recordar. Por eso le dice a Abraham, acuérdate de lo que hiciste, cómo viviste en tu vida. Mucha gente hay que está en el infierno recordando aquellas veces que se les predicó el evangelio y no quisieron ser salvos. Hay un tormento entonces que se cierne sobre estas personas porque será un lugar de recuerdo que los atormentarán por las oportunidades perdidas de la salvación que no aceptaron. Es un lugar terrible. Pero también dice el versículo 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aunque está atormentado, es consciente todavía y recuerda que tiene familia, ¿no? Hasta menciona a sus 5 hermanos. Qué raro, porque una persona lo normal es que quiera estar donde está su familia, ¿no? Pero dice, yo no quisiera que vengan aquí, a donde yo estoy en este tormento. ¿Cómo tiene que ser ese lugar? Es un lugar terrible de condenación. Este hombre es consciente en el infierno de quién es. Es consciente también de que tiene familia. El infierno no anula la mente de la persona, la potencia. Puede recordar el pecador aquellas oportunidades perdidas, aquellas veces que rechazó el evangelio, aquellas veces que no quiso reconciliarse con Dios a través de la obra de Jesucristo. Todo esto lo atormentará, incluirá un tormento psicológico. Porque el infierno es un lugar de tormento psicológico. Pero ¿qué más dice el Señor acerca de este lugar? Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. ¿Cómo más describe el Señor al infierno? Como un lugar que no se puede cambiar. Es imposible, dice el versículo que hemos leído, que alguien pase del infierno al cielo y del cielo al infierno. Por eso todas esas supuestas revelaciones y esas supuestas experiencias que aparecen por ahí en YouTube de gente que dice, yo estuve en el infierno y después en el cielo. Eso es contrario a lo que la Escritura menciona. Los que quisieren pasar, y menciona ahí en ese versículo una gran cima. Hay cima con C y cima con S, ¿no? Y esta es una cima con S. Luego no está hablando de algo alto, sino algo profundo. Porque la gente piensa esta cima como un monte. Esa es cima con C. Pero aquí menciona, hay una gran cima con S. Cima con S se refiere a de profundidad. Cima con C se refiere de altura. Esto quiere decir entonces que en este lenguaje figurado, que nadie puede salir de ese lugar una vez entre allí. Eso responde la pregunta a la gente que dice, ¿quién ha venido del infierno para contar que hay infierno? Pues si pudiese venir y contar no sería eterno. El que esté allí en ese lugar, una vez vaya a ese lugar, no podrá salir de allí. Es un lugar de tormento. Y dice el versículo de que hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros. Versículo 26. La segunda parte dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden. Ni de allá pasar acá. El tormento que se experimentará en ese lugar es un lugar en el cual una vez la persona esté en ese lugar, no podrá salir de allí. Mire cómo el Señor no solo habló del infierno, sino que lo describió. ¿Ustedes quieren saber cómo es el infierno? El Señor lo describió. ¿Para qué el Señor se va a poner hoy en día a revelar algo que ya manifestó en su palabra? Como hay muchos videos, incluso hay libros que la gente cuenta testimonios supuestamente de que fue al infierno. ¿Para qué se va a poner el Señor a revelar algo que ya Él describió? ¿No sería una redundancia? El Señor describió en este pasaje cómo es el infierno. Y ahora se vuelve otra vez y se lo revela a otra persona. ¿Para qué? Ya está descrito aquí.
Él no solo advirtió acerca del infierno, sino que lo describió como un lugar de existencia real, no de aniquilación, como un lugar donde el pecador experimentará tormentos de todo tipo. Es un lugar real. Y es tal así el tormento que se experimentará en ese lugar que le hace pensar en que procuren evitarle a otros que vayan a ese lugar. ¿Vieron el versículo 27 y 28? Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es tal el tormento de allí, que incluso este hombre dice: ojalá no vengan mis familiares, mis 5 hermanos de la casa de mi padre, para que no vengan a este lugar también de tormentos. Es un lugar terrible, el infierno. El Señor entonces no está exagerando, porque algunos piensan, mire, que todo esto son unas hipérboles. No, el Señor está contando una historia real y manifiesta la condición triste de aquel hombre rico, aquel hombre que murió sin salvación y que en ese lugar se encuentra atormentado, se encuentra experimentando el tormento, se encuentra experimentando algo que es eterno, porque no es temporal, no es un purgatorio. No es algo que usted va a ese lugar y después de un tiempo se purifica y sale para allí. Porque el infierno no le hizo bien a este hombre porque seguía siendo igual de egoísta, ¿no? Manda a Lázaro que moje su dedo en agua. ¿No le hizo bien o sí? Todo lo contrario, lo confirmó en su estado. El pecador que muera sin salvación irá al infierno y será confirmado en ese estado. El alcohólico que muera, obviamente, por no haber recibido a Cristo, se condena. Pero el pecado que practicó fue el alcoholismo. Será confirmado en ese estado como alcohólico. ¿Cómo será el tormento del infierno para esa persona? La persona que quizás se entregó a la inmoralidad, obviamente lo que condena es rechazar a Cristo, pero sí hay grados de castigo en ese lugar. Por los pecados que cometa, será confirmado en ese estado como un adúltero, como un borracho o como el tipo de pecado que más practicó. Y eso cernirá sobre él tormentos del infierno. ¿Cómo será entonces ese lugar? Nuestro Salvador fue claro al enseñar sobre la realidad de la condenación del infierno, ¿no? Él menciona que es un lugar terrible. Si hubo una enseñanza recurrente del Señor fue la del infierno. Él habló más del infierno que del cielo. Mírelo y verá. Él fue el que habló más del infierno que del cielo porque está advirtiendo al pecador. Pero también no solo habló acerca del infierno, también lo describió para que el pecador pueda mirar, leer, considerar y mirar que es un lugar terrible. Para que el pecador escape de ese lugar. Su énfasis en esta historia de Lucas 16 está en lo terrible que serán los tormentos del infierno, ¿no? Mire el énfasis que hace allí. Será terrible ese lugar, y sobre todo para que escapen del versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El Señor manifiesta aquí que no solo es un lugar terrible, pero también manifiesta cómo se puede escapar de ese lugar. Claro, en un contexto judío menciona a Moisés, que sería en pocas palabras, la Escritura tienen. La Escritura nos advierte el infierno, pero también nos dice cómo escapar de ir a ese lugar. Ese es el Evangelio que tiene poder para salvación. Dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, tiene las Escrituras. Tienen las Escrituras. Porque este hombre decía, tal vez si alguien se levanta ante los muertos y va, pues entonces se arrepentirán y creerán. Y dice el Señor: no. Si no quieren percibirse, si no quieren aceptar lo que dice la Escritura, no van a creer a nada. Y esto se reflejó en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿no? Hubo un hombre que el Señor resucitó, ¿se acuerdan? Lázaro, que no es el mismo Lázaro este que mencionas, ese es otro. ¿Y qué fue lo que acordaron? ¿Creyeron los fariseos y escribas del tiempo de Cristo? Dijeron: ahora sí nos arrepentimos, ¿verdad? Acordaron matar a Lázaro y a Jesús también. Porque a causa de lo que había pasado con Lázaro, mucha gente creía en Jesús. Y esto es lo que dice allí exactamente, mire, versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare. ¿Sí ve? Si el hombre no quiere creer la Escritura, la Biblia, la palabra, no va a creer a nada. Porque siempre el pecador pondrá una excusa. Siempre tendrá pero me parece que si el hombre no quiere creer la palabra de Dios, incluso dice aquí que aunque alguno se levante y le diga: oiga, es verdad, hay un infierno, yo vengo del infierno, arrepiéntase, crea. No me convence. Pondrá una traba y dirá que es mentira. El Señor entonces nos habla, nos describe el infierno, pero también nos dice cómo escapar de ese lugar. Y la mejor manera entonces es acudir al Salvador. El Evangelio y su salvación.
con lo que es el Evangelio, con todo lo que implica, que tiene ese poder de Dios para salvar al pecador y librarlo de la condenación del infierno. Tal vez, si alguno de los que me escucha aquí no se apercibe de ese lugar terrible, el infierno, y no ha sido salvo, ya no tendrá que leerlo quizá en la Biblia acerca del infierno, tendrá que experimentarlo en viva carne. Hoy lo está escuchando por la palabra de Dios, pero si el pecador no apercibe, no se arrepiente de su mal camino, no recibe la salvación, ya no lo tendrá que leer en la Escritura. Él mismo la experimentará como aquel rico. ¿Por qué esperar entonces a ir al lugar de condenación? El Señor describió el infierno. Y su descripción tiene que ser veraz porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Él no habla mentiras. Si hablase mentiras no sería Dios. Y aquel que es el camino, la verdad y la vida describió en este pasaje lo que es el infierno. ¿Qué mayor descripción que esa? ¿Es usted salvo? O quizá a lo mejor tenga que experimentar los tormentos del infierno al igual que el rico. Ese es un lugar terrible. ¿Por qué esperar? El Señor dijo: mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El infierno es un lugar real y cada pecador tiene que reconciliarse con Dios por medio del Evangelio para evitar ir a ese lugar. Los judíos del tiempo de Cristo creían que eran salvos por ser ricos. Ellos creían que esta era la evidencia de que tenían el favor de Dios y que todo rico tenía ya el cielo. Y el Señor dice: no, mire que hubo un rico que fue al contrario, el que se salvó fue el mendigo. Y el rico se condenó. Al punto de que es tan terrible del infierno que no se menciona el nombre del rico. ¿De qué sirve el nombre cuando se va a la condenación? La Biblia dice que es mejor el buen nombre que el óleo. Es de mayor estima. Pero este no se menciona, aunque algunos dicen que el rico se llamaba Dives. Porque Dives es la palabra en latín para rico, pero eso no es ningún nombre. Lo cierto es que la Biblia menciona a un rico que fue a la condenación. Cada persona en este día debe entender que la realidad del infierno está expresada de los mismos labios del Señor. Esto no fue algo que se inventó la religión, porque la gente dice: se lo inventó la religión para manipular a la gente, asustarlos. Ustedes los cristianos siempre asustando a la gente. No, estamos advirtiendo a la gente. Así como el Señor advirtió al pecador acerca de la condenación del infierno, nosotros debemos advertir al pecador de la condenación del infierno. No lo hemos inventado nosotros. El infierno es un lugar real, es un lugar de tormento. No todo termina con la muerte. La muerte es el paso a la eternidad. Y toda persona que muera pasa a la eternidad. El punto es ¿dónde? ¿A dónde pasará la eternidad si usted muriera en este día? ¿Cuál sería entonces? ¿Dónde estaría usted? ¿Realmente iría al cielo o iría al lugar de tormento llamado el infierno? Cada persona en este lugar debe revisar. Y menos mal que tenemos la Escritura, porque a través de ella podemos ser advertidos de no ir a ese lugar. El Señor dijo a Moisés y a los profetas: tienen óiganlos. Ese óiganlo significa créanlo. La Biblia habla de un infierno, pero también habla de la solución para ir al infierno. Créalo, crea el Evangelio, acepte la salvación que se encuentra en Jesucristo, para que libre su vida, su alma, su ser de ir a ese lugar. Porque si el infierno es un lugar real. Pensemos en esto, la realidad de ese lugar. El Señor describió lo que es el infierno. No solo dijo de que hay un infierno, sino dijo cómo era el infierno. ¿Es usted salvo? ¿Tiene la plena seguridad de que si llegara a morir hoy no iría a ese lugar? El infierno es real, y como es real, sus tormentos también son reales. ¿Quién es su cabeza? Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, gracias te damos por este momento. Qué bueno, Señor, eres, nos permites una vez más escuchar tu palabra y no tenemos que especular acerca de ese lugar terrible llamado el infierno. Tú mismo lo describiste, un lugar de tormento, no de aniquilación, un lugar, Señor, donde el pecador ya no alcanza misericordia. Ayúdanos, Señor, a advertir a otros. Gracias porque la obra de tu Hijo nos libra de ese lugar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, también a predicar el mensaje del Evangelio a otros. Muchas personas han rechazado el Evangelio y ahora se encuentran en ese lugar. Te ruego, Dios, si hay alguien que no ha sido salvo en este día, que obres en su mente, su corazón, tu Espíritu Santo le redarguya, le permita dimensionar la realidad del tormento del infierno, de la condenación eterna. Está en juego su eternidad. Tu Espíritu Santo le redarguya, le convenza de pecado, justicia y juicio. Pueda aceptar la salvación que viene a través de la obra de tu Hijo, el Evangelio. Gracias por este día, por tu palabra. Y queremos, Señor, con un corazón grato, con un corazón agradecido, expresarte, Señor, por
esa salvación tan grande que has efectuado en nuestras vidas. Gracias por eso. Te pido, Dios, que lleves con bien a cada hermano y que cuide de cada uno de nosotros. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.